Para integrar la información en un modelo BIM, tenemos un grupo de documentos y herramientas de gestión. Estos documentos y herramientas de gestión son parte del trabajo de los consultores y es parte del entrenamiento de gestión en obra. En sí, toda esta parte, todo es parte del entrenamiento de gestión en obra, y esta parte es un grupo de documentos de desarrollo importantes para la gestión del modelo BIM. Primero, creación de parámetros. Eso es un grupo de herramientas. Vamos a ver hoy parámetros en base al tipo de requerimientos que hemos explicado. Luego está la matriz de modelado. La matriz de modelado, pues, es la forma como estos parámetros ingresan al modelo. A ver, para dar ciertos alcances, explico. Hemos definido que los parámetros son unidades de información que se crean en los elementos de un modelo. La pregunta es, ¿cómo el modelador sabe? Vuelvo a repetir, ¿cómo el modelador sabe cómo ingresar o cómo describir cada dato dentro de cada parámetro? Podría usar un mayúscula, minúscula, separar en líneas, poner guión bajo, punto. El modelador no sabe cómo hacerlo. No es por su falta de conocimiento, sino es porque cada proyecto tiene su particularidad de cómo ingresar sus datos. Entonces, al cliente, en este caso al modelador, hay que darle lo que se llama matriz de modelado, que viene a ser una matriz que le dice cómo va a ser el modelado gráfico y sobre todo qué datos debe ingresar y cómo debe ingresar los datos a los elementos del modelo, ¿no? Entonces, esa es la matriz de modelado que vamos a explicar para el caso práctico que hemos definido, ¿no? Espero estén siguiendo con el caso práctico, viene a ser elaborar un modelo BIM para planificación en obra. Y lo que ya hemos definido son sus requerimientos visuales, gráficos, bueno, y gráficos y no gráficos, o visual y no visual, o datos. ¿Ya? ¿Qué más vamos a necesitar para gestionar un modelo BIM? Vamos a necesitar un grupo de documentos llamados criterios de modelado para modelar estructura, albañilería, acero, para la gestión en obra, ¿no? Para la gestión en obra. Entonces, estos son documentos que, en pocas palabras, son manuales para que el modelador realice un modelo según criterios constructivos. Hasta ahí ya tenemos parte de cómo integrar la información, ya que esto es información. Saber cómo integrar los datos a partir de parámetros o modelo BIM es información, que quiere decir cómo integrar la información no gráfica al modelo BIM. ¿Cómo generar correctamente la información gráfica al modelo BIM? Ahí está, matriz de modelado y parámetros, ¿no? Perdón, criterio de modelado, que es cómo generar la información gráfica correctamente. Y lo que es la matriz de modelado, asegurar que el modelador integre correctamente los datos al modelo BIM. Luego tenemos el tema de plantilla. El tema de plantilla es muy importante porque las plantillas nos ayudan a definir la información gráfica que se debe obtener del modelo BIM. Nosotros queremos una vista del avance actual de la obra. Aplicas una plantilla al modelo y te genera esa vista automáticamente, ¿no? Siempre y cuando la información ingresada al modelo BIM sea correcta. Nuevamente, otro tipo de plantilla. Quiero un plano en planta de la cimentación. Aplicamos una plantilla, ya tenemos casi predefinido, realizamos un grupo de acotaciones y ya tenemos la documentación. Entonces, la plantilla es un aspecto muy importante porque extrae la información del modelo BIM a nivel gráfico, en 2D, en 3D. Y eso es la importancia de una plantilla. Y vamos a ver los tipos de plantilla que tenemos y la gestión de las plantillas. Luego, tenemos también la matriz de familias. La matriz de familias es otra forma como ingresar la información al modelo BIM. ¿Qué quiere decir o cómo se explicaría que las familias integran información a un modelo BIM? Primero, las familias son los componentes de los elementos representados digitalmente para la elaboración del modelo. Estos elementos tienen información geométrica. Esta información geométrica es información del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos representando la información del proyecto al modelo. Eso quiere decir que estamos integrando la información geométrica al modelo. Entonces, eso es otra de las herramientas que son las matrices de familia, matriz de materiales y las familias como tal para integrar la información al modelo. Hasta aquí ya tenemos información gráfica, gráfica, gráfica. Acá ayuda para el no gráfico, acá el no gráfico, ¿no? Estamos ingresando información al modelo BIM, estamos integrando. ¿Qué más necesitamos? Vínculos y referenciación. Hay que comprender que en los modelos BIM se referencian espacialmente
en una ubicación que vamos a entender que son coordenadas. Entonces, nosotros tenemos que referenciar los modelos antes de empezar a modelar. Y esa herramienta o ese conocimiento se llama, lo que vendría a ser eh, la referenciación. Y luego está el tema de vínculos. El tema de vínculos es un aspecto importante que viene a ser lo siguiente, a ver, para que entiendan el tema de vínculos. Acá nosotros tenemos un archivo de estructuras. Cuando nosotros modelamos arquitectura, necesitamos vincular estructuras. Y cuando nosotros modelamos instalaciones, necesitamos vincular arquitectura. Y arquitectura, a su vez, por vínculos anidados, que es un tipo de vinculación, que es por enlace, vincula instalaciones, vincula estructura, arquitectura. Entonces, esta importancia de saber los vínculos o la integración de vínculos es muy importante para integrar la información de otras especialidades en archivos. Por ejemplo, en archivos de sanitarias, yo llamo e integro información de arquitectura mediante vínculos. Entonces, el tema de vínculos y referenciación es también la forma de cómo integrar la información al modelo BIM. Habiendo definido estas partes de la integración del modelo BIM, tienen que entender que lo que les voy a explicar ahora es con el caso práctico de la planificación, cómo vamos a integrar toda esta información. Yo tengo listo todo, así que vamos a empezar. Primero empezamos con los parámetros. Ahora voy a buscar la vista de parámetros del modelo que tengo abierto. A ver, un momento. Y lo voy a proyectar. ¿Ya? Un momento y lo voy a proyectar. Aquí está. A ver, bueno, aquí nada más. Ya. A ver, tengo otra vista más. Mm, a ver, un momento. Ya, aquí está. Esta vista les voy a mostrar un momento. Esta vista la quiero mostrar. Miren, empecemos por partes, ¿no? Empecemos a hablar de los parámetros y para eso tengo el modelo. Los parámetros, vamos un momento al miro. Hemos realizado el siguiente proceso. Hemos analizado la materia de documentación. Con la materia de documentación tenemos un documento de requerimientos técnicos. Entonces, mediante la labor del consultor, el consultor ha identificado cuáles son los parámetros que se debe crear, ¿no? Los parámetros que se debe crear para poder hacer este proceso de gestión visual. Y ahí eso es lo que le voy a explicar en un momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Es lo siguiente. Bajo los requerimientos de documentación y labor del consultor, el consultor define qué parámetros necesitamos para crear estas vistas. Luego también, en base al requerimiento de cuantificación, se indica qué parámetros se necesitan. Luego, en base al requerimiento de estructuración, vamos a necesitar también, estos también son tipos de parámetros, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos creado parámetros de módulos y niveles que estamos poniendo con este tipo de datos, ¿no? Entonces, estos son datos. Dato de nivel, dato de módulo o de nivel o de sector, dato de partida, sector, frente de trabajo, que es para la cuantificación, elemento vertical, horizontal, dato de, bueno, visuales, ¿no? Como parámetros de inicio de planificación, planificación, día de finalización, ejecución de inicio, finalización. Todos estos parámetros son creados para poder crear reglas visuales que van a ver en un momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Hemos definido los parámetros y hemos integrado en una matriz de parámetros. La matriz de parámetros es algo como esto, ¿no? Donde está descrito la agrupación, tipo de parámetros, descripción de parámetros. Vamos a hablar de un grupo de parámetros, por ejemplo. Estos son un grupo de parámetros de gestión en obra. Hemos creado en el modelo parámetros de planificación día de inicio, planificación día de finalización, ejecución día de inicio, ejecución día de finalización, orden de trabajo, sector, elemento estructural, tipo de elemento estructural. Todos estos tienen un grupo de características, ¿no? Del tipo de dato, la agrupación y más. Entonces, toda esta información ha sido creada al modelo BIM. Entonces, nosotros vemos un elemento y hemos integrado en este elemento, a ver, espérenme, este no es el elemento. El elemento que integra la información viene a ser, a ver, aquí. Ya, un momento les explico sobre las piezas. Acá tenemos, ¿no? Este elemento o estos elementos tienen, ¿no? Información de planificación, día de inicio, día de finalización. Ahora vamos a la vista, a esta vista que mostraba hace un momento. Acá también nosotros tenemos elementos, ¿no?
Estos elementos, a ver, vamos a seleccionar un grupo de elementos, tiene un grupo de parámetros. Estos parámetros han sido ingresados en base a nosotros comprender y analizar los tipos de datos que necesita el modelo BIM. ¿Comprenden qué es los parámetros y cómo hemos llegado a definir los parámetros? Entonces, lo que ahora necesitan saber ustedes es saber qué tipo o cómo crear esos parámetros en un modelo BIM. Esta sesión no es para enseñarles cómo crear parámetros, porque esto es un tema muy amplio, puede durar horas explicando solamente sobre el tipo de parámetros, uso de parámetros, en qué caso usar los criterios y casos prácticos de la creación de parámetros y su propósito, ¿no? Para la gestión del modelo. Pero usted ya sabe que para diseñar un modelo BIM se necesita definir los datos y los datos, una vez que sean definidos, hay que crear estos parámetros al modelo BIM. Continuemos. Ahora, el otro viene a ser, eh, a ver aquí, o en ese caso primero empecemos por los criterios de modelado. Ya saben que son parámetros, ahora hablemos de los criterios o de las familias, disculpe, de las familias. Vamos a hablar de las familias. Si los parámetros es forma de ingresar la información al modelo BIM de parámetros, las familias son la forma de ingresar también parámetros, pero también, sobre todo, dato gráfico, dato visual. Esto lo tengo aquí. Vamos un momento al aquí. Mire, este elemento es parte del modelo, ¿no? Aquí es una columna en L. Esta columna L está aquí a nivel de familias. Esta familia tiene información. Primero tiene información visual, ¿no? Hemos creado esta familia con cierta información gráfica y no gráfica. Ahora, esta información, ¿de dónde hemos obtenido esta información? Esta información nosotros hemos obtenido directamente del, de la obra o del proyecto del expediente, las dimensiones. También hemos definido los datos que va a necesitarse, ¿no? Como material estructural, tipo de partido. Toda esta información es la forma como nosotros vamos a ingresar información gráfica al modelo B. El hecho de crear una familia y de que esta familia tenga una resistencia, tenga una apariencia visual. Posteriormente también vamos a entender que esta familia tiene datos particulares como partido. Eso quiere decir que nosotros estamos definiendo cada elemento de un modelo BIM, qué información debe tener. Entonces, hay que comprender que no solamente los parámetros se cargan directamente al proyecto, sino que estos parámetros se cargan también a las familias y luego las familias se cargan al proyecto y al final se integra toda la información al proyecto. Entonces, el tema de familias es algo muy simple que, que hay que comprender, ¿no? Cómo nosotros definimos y organizamos esta información mediante dos tipos de matrices. Matrices de familias. Estas matrices de familias son un formato así en Excel, como pueden ver, donde se define los tipos de elementos, las dimensiones, los parámetros que se van a crear y eso lo hacemos por cada tipo de elemento. De esa manera, el coordinador o próximamente en su proceso de modelado se va a ordenar los tipos de familias y su información dentro de estas matrices para que posteriormente se cree al modelo. Continuemos. Luego también tenemos una matriz de materiales. Aquí hay una particularidad de nuestra forma de trabajo nosotros como empresa. Nosotros definimos dos tipos de materiales. Una material para darle la resistencia y otro material para darle la apariencia. Si ustedes visualizan el modelo que yo les muestro, hay una diferencia visual entre columnas de borde y placas y vigas. A pesar que estos tres tipos de elementos tienen la misma resistencia, su apariencia no es la misma. Entonces, es una configuración que nosotros le damos. No hemos eliminado la resistencia, hemos creado el material con la misma resistencia propia según el proyecto, pero también le hemos asignado otro material para darle otra apariencia también. ¿No? Acá está, ¿no? Contenido de parámetros, etcétera, ¿no? Contenido, nombre de parámetros, familias, etcétera. Entonces, acá está la matriz de materiales también. Toda esta información es como nosotros vamos integrando al modelo BIM la información del proyecto, a partir de parámetros, a partir de familias. Ahora analicemos criterios, criterios de modelado. Y aquí es importante y tengo, a ver, voy a proyectar, para eso tengo un modelo más. Aquí está, me parece que es este.
A ver, voy a ver si es este. Sí, sí es este. Bien, explico. Miren, no pierdan la atención de la vista. Voy a hacer un cambio para que puedan comprender. Voy a cambiar de mostrar piezas a mostrar original. Eh, Voy a mostrar dos casos y voy a hacer comentarios importantes, ¿no? Acá tengo un proyecto. Este es un proyecto realizado por nosotros y este es un proyecto realizado por otra empresa. ¿Ya? Hay diferencias en el criterio de modelado. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos este modelo de otra empresa porque este proyecto ha sido elaborado con metodología BIM en su etapa de diseño y a nosotros nos han entregado el modelo en la etapa de ejecución. Eso se llama un modelo de traspaso. Nos han brindado ese modelo de traspaso para seguir la gestión en obras con el modelo. Le voy a explicar un criterio. ¿Ya? Para algunos, voy a explicar, a ver un momento, a ver, lo ordeno. Y acá están mis dos vistos. Bueno, primero vamos a ver este elemento. Es un elemento que está modelado, como ustedes podrían ver, está modelado desde el fondo o desde el fondo de techo de un piso inferior a un piso superior. Mientras que en este otro modelo está modelado desde del fondo de la losa hasta el fondo de la viga. No, desde la parte superior de la losa hasta el fondo de la viga. Ahora, la pregunta puede ser, ¿qué es correcto? ¿Cuál es correcto? ¿Por qué es correcto? Voy a dar ciertas indicaciones, ciertos criterios, para que ustedes mismos puedan evaluar, incluso evaluar si es correcto o no es correcto, en qué casos modelar de una manera, en qué casos modelar de otra manera. Eso es lo que llamamos criterios de modelado. Yo entiendo que el criterio de esta empresa, y es un criterio muy válido y correcto también porque he visto que algunos proyectos se realizan de esta manera, pero como menciono, dependen de un grupo de criterios y requerimientos. Yo no conozco los requerimientos en su etapa de diseño, así que no podría opinar. No sé si es algo que la supervisión, la entidad le solicitó, o es algo que la misma empresa tenía la libertad y lo planteó, la empresa que realizó el modelado, los profesionales, tenía la opción de hacerlo como ellos creían correcto o definen como correcto, ¿no? Pero primero, vamos a ver, ¿no? Cómo ha sido su modelado. Aquí está siendo modelado por un elemento pilar estructural. Ahora, eso de acá entiendo que es una viga, ¿no? Obviamente, es una viga. La pregunta es, este elemento que es la conexión entre estos elementos, ¿qué es? ¿Viga o columna? ¿Cómo ha sido modelado? En primera vista yo podría suponer que ha sido modelado como viga, ¿no? Porque yo entiendo que hoy se modela aparte de esto porque se está modelando es un proceso constructivo. Se entiende que cuando hacemos el vaciado o la construcción de este pilar estructural, nosotros no vamos a vaciar hasta la parte superior, vamos a hacer el vaciado hasta el fondo de viga. Entonces lo que deciden es modelar hasta el fondo de viga y modelar la parte del nudo o de la conexión aparte. Selecciono este elemento y puedo ver que ha sido modelar como un pilar estructural. Entonces, el criterio que he usado es eso. Solamente he hecho la división de estos elementos para decir que es un proceso constructivo correcto, lo cual se justifica por lo ya comentado. Ahora vamos al otro tipo de modelo, que es este. Este elemento no ha sido modelado de esa manera. La pregunta sería, pero si no hemos modelado según criterios constructivos, cuando este modelo esté en una instancia en obra, ¿cómo se va a gestionar el modelo? Si el avance y el proceso de la orden de construcción es fondo de viga y de ahí todo lo que es el elemento horizontal. Para eso existe un tipo de herramienta que el Revit te proporciona, que es el tema de pieza. ¿Por qué? Porque nosotros, en la etapa de diseño, en la etapa de modelado, inicialmente no sabemos cuál va a ser el proceso constructivo, porque este proceso constructivo de dividir la vertical con horizontal ciertamente es correcto, pero también ustedes como profesionales sabrán que en algunos proyectos no solamente se hace no se hace un vaciado en bloque, hacemos juntas, vaciamos por partes. Y eso en el proceso de modelado no lo sé. Recién sé en el proceso de obra. Para eso existen piezas. Piezas para hacer modelado o fragmentar los elementos por partes o por piezas y representar el proceso constructivo. ¿Ya?
Vamos a mostrar y luego doy más comentarios al respecto. A ver, nosotros tenemos aquí piezas, ¿no? Pueden ver dos particularidades. Hemos generado la pieza para poder dividir estos elementos y también hemos generado la pieza porque este modelo ha sido, no solamente se ha sectorizado o se ha realizado la sectorización vertical con horizontal, sino también se ha sectorizado por losa. Este vaciado tiene este tipo de junta. ¿Me ven acá? Se ha generado un tipo de corte. Ahora, todo esto tiene que ver necesariamente con un proceso constructivo que obtenemos en obra. Si hubiésemos pensado en realizar el modelo desde la etapa de modelamiento y después de modificar o no modificar su uso en obra ya porque lo hemos representado todo en su etapa de modelamiento, no podríamos suponer desde el principio del modelado y no sería correcto empezar a modelar de esta manera tampoco, ¿no? Empezar a modelar así como hemos fragmentado la vertical o horizontal para el tema de la columna, también podríamos fragmentar o sectorizar una viga por un frente, ¿no? Sector uno, sector 2. Bien. Ahora, ¿cómo funciona ese tema de piezas? Les explico. Primero, el estado de piezas es un tipo de estado como tal. Acá dice visibilidad. Puedo mostrar pieza, como pueden ver solamente mostramos piezas, o puedo mostrar original, que es el modelo original, o puedo mostrar ambos, ¿no? Ahí están superpuestos ambos, ahí están, ¿no? Esta es la columna, ahí está, y estos son lo que son las piezas. Pieza superior, pieza inferior, listo. Ahora les voy a enseñar brevemente cómo generar piezas, no, y ya luego les explico otros detalles. Pero lo que les estoy comentando son parte de los criterios constructivos, los criterios de modelado que hay que tener presente, tanto para modelar y luego para hacer la gestión en obra, ¿no? Para hacer la creación de las piezas, tanto a nivel de concreto como a nivel de encofrado. Eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo se crea una pieza? A ver, rápidamente nada más. Vamos a poner primero original o mejor piezas. Voy a eliminar una pieza para crear desde cero. Voy a eliminar esas dos piezas. Cuando yo elimino las piezas, se elimina el estado de piezas de este elemento, ¿no? Entonces este elemento tiene una pieza en conjunto, voy a eliminar. Listo. ¿Qué es lo que tengo acá? Un elemento de columna nada más. Vamos a aislarlo, aislar este elemento. Acá nada más mejor. Aislar el elemento. Y vamos a crear su pieza de nuevo. Vamos a dividir en las partes que quisiéramos. Este proceso se puede hacer para muros de contención, por ejemplo, ¿no? Para ser vaciado por paños, por tramas. Entonces, es una forma de poder definir en obra, según el avance o la gestión de la producción o la planificación, como se ha programado esa orden del trabajo en esas partidas. A ver, acá hay una opción que Revit te da crear piezas. Solamente activamos la opción de crear piezas. Ya tenemos este elemento como pieza. Ahora lo que hacemos es dividirlo, ¿no? Para dividir en tres dimensiones, pueden hacerlo en 2D, pero yo lo hago en 3D. Van a seleccionar un plano de trabajo. Seleccionan un plano de trabajo y vamos a seleccionar una cara. Esta es la cara. Seleccionamos la cara, volvemos a seleccionar la pieza, ponemos dividir, ¿no? Y acá nos pide editar boceto y vamos a generar una división de esto. Y aceptamos. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Y lo que hemos realizado dentro de este proceso de la creación de piezas, lo hemos realizado en conjunto, ¿no? Hemos realizado la creación de piezas para todo el bloque. Hemos seleccionado todo, hemos creado las piezas, hemos hecho los cortes, ¿no? Entonces, eso viene a ser criterios de modelado para la gestión en obra, para el caso práctico que estamos analizando. ¿Hasta aquí qué tenemos? Ya les expliqué los tipos de datos que necesita el modelo BIM para cumplir los requerimientos de la gestión en obra, en planificación. Les expliqué cómo también un modelo BIM o una familia también integra información gráfica y no gráfica al modelo BIM, ¿no? Mediante sus parámetros, que estos parámetros son definidos por el proyecto. El proyecto ya, el expediente, tiene pues las dimensiones de los elementos, tiene la información y nosotros tenemos que analizar cómo vamos a crear para fines y propósitos convenientes del proyecto esas familias. Y ahora vamos a ver otro alcance, matriz de modelado. ¿Para qué es la matriz de modelado? Vamos ver primero lo siguiente. Nosotros tenemos, representa el proyecto. Tenemos un sector, ¿no? Está dividido por piezas, como ya les explicaba. Ahora, un elemento contiene información. Acá tenemos el elemento. La pregunta es,
¿Cuál es la forma correcta de llenar la información al modelo B? ¿Y a qué me refiero forma correcta? Me refiero a lo siguiente. Mira cuántos datos tiene que ingresar un modelador en la gestión en obra a este elemento. Tiene que ingresar, esto de acá ya se ingresa al inicio del modelado, tiene que ingresar nivel de pertenencia, eso también, esta parte se ingresa al inicio del modelado, ¿no? A ver, acá está la representación más grande. Tienen que ingresar esos datos de la gestión en obra. Planificación día de inicio, planificación día finalizado, ejecución día de inicio, ejecución día finalizado, orden de trabajo, sector, elemento estructural, tipo de elemento. Todos, perdón, todos estos datos tienen que ser ingresados y acá se va a poner el día. Puede poner el día en texto o en número. La intención que sea en número, ¿no? Y que ponga los tipos de sectores. En pocas palabras, la matriz de modelado lo que ayuda es a guiar al profesional cómo debe llenar cada dato de los elementos a modelar, ya que si un modelador podría poner una fecha. A ver, ¿cuántas formas hay de ingresar datos para poner fecha? Yo podría poner, bueno, si quiero ingresar un dato de fecha, o el 14/04. Esta es una forma de llenar el dato. Puedo poner también otra forma que sería 14 de abril. Podría poner 14 de abril jueves o podría poner simplemente, depende, ¿no? En la obra, a ver, ¿qué día estamos? Es el mes tal, día 14, ¿no? Día 14, día 14. Hay muchas formas en el que el modelador puede suponer de cómo se llenan los datos de las fechas, pero la matriz de modelado busca definir cómo se debe ingresar correctamente cada uno de estos datos en el modelo BIM. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de nosotros tener la forma correcta del llenado de la información dentro del modelo. Por ejemplo, veamos aquí, acá tengo otras vistas con respecto a este mismo caso. Acá tengo un elemento, tengo los parámetros, ingreso, ¿no? Día de planificación de inicio, día de ejecución, sector, actividad, etcétera. Entonces ya según la matriz de modelado, el modelador entiende correctamente cómo se llenan los datos. Entonces, una matriz de modelado solamente nos ayuda en eso, saber cómo hay que llenar correctamente los datos del modelo. Vuelvo a dar la indicación. Lo que estamos haciendo, como el nombre del título lo indica, integrando información, datos, acá también es ingresar los datos de manera correcta, de información de criterios de modelado de manera correcta, las familias. Ahora viene el tema de los vínculos y vamos a tener plantillas. Vínculos y referenciación para este tipo de casos. Analicemos. Nosotros tenemos aquí el proyecto del caso práctico, en el cual tenemos la estructuración. Hemos dividido el modelo por cada nivel y también hemos dividido por especialidades. Este criterio o esta forma de estructuración va a depender del cliente y de algún un grupo de criterios técnicos de la gestión del modelo BIM de los profesionales del modelado y la coordinación de proyectos. ¿Quién define este tipo de estructuración? Lo debe hacer el cliente. ¿Ya? Y nosotros tenemos un grupo de criterios para también recomendar cuál es la forma de estructuración más conveniente. Y aquí voy a mencionar un grupo de criterios nada más, ¿ya? Creo que no se ha copiado bien, pero aquí vamos a ver, listo. Una forma de estructuración puede ser por especialidades, por niveles, puede ser por proceso constructivo. Ejemplo, en este proyecto nosotros tenemos tres bloques. Bloque uno, bloque 2, bloque 3. Podríamos dividir el archivo por bloques, ¿no? En este proyecto no podríamos dividir, por lo menos el primer nivel no podríamos dividir por bloques. ¿Por qué? Porque también tendríamos que dividir la cimentación. Y la cimentación es compartida, a diferencia de los bloques. Por ejemplo, este es un criterio para decidir si dividir o no dividir. El otro criterio es el tema del acero. Nosotros sabemos que el modelado de acero tiene una continuación, una continuidad vertical. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta, si vamos a dividir por niveles, lo que viene a ser estos modelos, ¿no? O estos elementos del modelo para poder trabajarlos, ¿ok? Igual en el tema de fachada. La fachada no se modela por niveles. Se modela o se representa también en un proyecto de manera vertical, una continuación vertical. Eso es un criterio más que hay que tener en cuenta para decidir o no decidir dividir por niveles o por superestructura y superestructura lo que es un proyecto.
También de esa misma manera tenemos criterios de obra, ¿no? Si nosotros vamos a hacer la gestión de un proyecto, hay que tener presente si vamos a necesitar dividir por bloque uno, bloque 2, bloque 3, bloque 4, porque al final vamos a necesitar integrar todos los archivos en otro archivo de coordinación. Bien, estos son aspectos ya un poco más técnicos, no me gustaría dar ciertos alcances que no comprendan, pero lo que les estoy diciendo en resumen con estos criterios es que para nosotros definir cuál es la forma conveniente de estructuración tenemos que tener en cuenta aspectos constructivos, aspectos de la coordinación del modelo BIM, aspectos de coordinación en obra también y aspectos de capacidad de respuesta, porque cuando un modelo BIM es muy pesado, ¿no? Vamos a poner, cuando un modelo BIM es muy pesado, por ejemplo, acá es una pequeña matriz donde nosotros definimos, vamos a aquí revisarlo, ¿no? Es una pequeña matriz donde nosotros dividimos los tipos de actividades y niveles y pesos de los archivos. Estamos priorizando tener archivos de no más de 30 megas o en este caso especiales no más de 100. Ahora, ¿los archivos pueden pesar 500 megas, 1 giga y más? Sí, pueden pesar. No porque, bueno, por características, malas prácticas o porque el proyecto es muy grande. Entonces, también hay que tener en cuenta al momento de decidir fragmentar, hay que ver que la fragmentación nos permite tener modelos con fácil acceso a la edición del mismo, a la edición del mismo modelo. Entonces hay que entender que estos aspectos son parte importante dentro de la gestión misma del modelo BIM, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Entonces todos estos aspectos que estoy explicando son parte de entender la estructuración de archivos. Este requerimiento, como digo, puede ser entregado directamente por el cliente en este tipo de matrices o simplemente puede ser definida por el equipo de modeladores o de coordinadores, depende del tipo de proyecto, ¿no? Lo correcto y lo que va a pasar en proyectos bien definidos es que estos requerimientos te lo va a brindar el cliente, ¿ya? Luego aquí nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros para hacer la gestión del modelo vamos a necesitar usar archivos de coordinación. Les había mencionado que vamos a crear un grupo de archivos de máster de niveles, máster de especialidad. Son archivos que nos permiten gestionar la información del modelo. Todo esto estoy explicando porque es parte de la estructuración y la estructuración es parte de la integración de la información en un modelo BIM. Y para nosotros hacer la coordinación de los modelos BIM, vamos a necesitar definir lo que viene a ser un grupo de archivos de coordinación. Y estos archivos de coordinación nos ayudan a gestionar las etapas del proyecto. Vamos a explicar una de estas etapas. Por ejemplo, si nosotros dividimos el proyecto por niveles y luego dividimos por especialidades, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar en algún momento integrar toda esta información en un solo nivel. La integración de toda la información de todas las especialidades en un solo nivel es un tipo de archivo de coordinación que vincula. ¿Y con qué propósito vincula? Vincula con un propósito de revisar. Entonces, el propósito de este tipo de vistas, como el que están ustedes viendo, aquí vamos a ser un poco más grande para que se distingan algunos detalles, es poder integrar todas las instalaciones. En este caso es una planta del cielo raso. Se está integrando todas las instalaciones que están ubicadas en el falso cielo raso. ¿Y qué creen que va a pasar cuando nosotros integremos todas las instalaciones en el cielo raso? Va a pasar que muchas de estas instalaciones van a generar conflicto entre estas mismas, o incluso con elementos arquitectónicos encontrándose en ambientes o en posiciones no convenientes para la distribución del ambiente. Entonces vamos a nosotros tener que usar esos archivos de coordinación para analizar estos casos. Entonces, los archivos de coordinación, en resumen, ayudan a la compatibilización y también al control. El caso del cielo raso y el comentario es un ejemplo de un control que hace un archivo o una compatibilización que hace un archivo de coordinación. Otro tipo de control que hace o que se hace del modelo. Por ejemplo, acá hay una vista. Esta vista representa un proyecto en el cual ustedes por los colores van a poder identificar los tipos de sistemas que existen, desde desagüe, agua, montantes, drenaje, etcétera. Ahora, podríamos generar otro tipo de vistas
para identificar las redes, para identificar los diámetros. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesidad hay de identificar y visualizar? La necesidad que hay es ver la calidad del modelador o la calidad del modelo. Hay que entender que el modelador se puede equivocar en asignar la información de los datos, a pesar que le demos la matriz de modelado. En esos casos, hay que comprender que el modelador debe siempre es verificar su propia labor mediante estas vistas, pero el coordinador también lo va a hacer en estas vistas. Entonces son vistas de control que se usan integrando varios archivos. Por ejemplo, esta vista se genera al integrar este grupo de archivos. Estos archivos se integran en uno solo y esto al aplicar ciertas plantillas dentro de, o cierta caracterización de la vista, generamos vistas de revisión o de control. En resumen, los archivos de coordinación, como los que he mencionado, nos ayudan a revisar lo que es el modelo. Y esto es importante porque así como existe archivos de coordinación para poder hacer la gestión de la compatibilización y el control, también existen archivos o plantillas para hacer la gestión en obra. Y ahora les voy a explicar este tipo de plantillas o este tipo de uso de referenciación, vínculos y plantillas en la siguiente vista. A ver, un momento, voy a buscar la vista. Aquí creo que está la vista. Ya. Ahora lo voy a proyectar. Aquí está. Ya, por ejemplo, eh, a ver, un momento en el Miro para explicarla. Yo tengo acá, como les había explicado, esto es un solo archivo de cimentación. Este de aquí, a pesar que puede ser un solo archivo local, son tres archivos. Este es ahorita lo vamos a ver en el, ya, vamos a poner A, vamos a poner B y vamos a poner C. Listo. Ya. El modelo o la vista que les voy a mostrar es esta, en una vista superior, en un nivel superior. No se ha dividido en el primer nivel porque comparte la misma cimentación, pero aquí sí hemos dividido. ¿Por qué hemos dividido? Son decisiones basadas en un grupo de criterios y uno de los criterios viene a ser el peso y el alcance del proyecto. Básicamente era muy grande el modelo, sobre todo el modelamiento de acero hace los elementos muy pesados y al ser un grupo de pisos importantes y una amplitud grande del proyecto va a hacer que la capacidad de respuesta del modelo disminuya. Entonces, de manera conveniente, hemos decidido dividir en bloques. Y nosotros al dividir los bloques, ya estamos analizando dos cosas, ¿no? Uno, primero, que al momento de nosotros crear los archivos por separado, los archivos se integren correctamente en el modelo. Y eso tiene que ver con haber hecho una referenciación. Y realizar una vinculación de estos tres archivos de manera correcta tiene que ver ya con los vínculos del proyecto, ¿no? Y hay que tener presente que hay diferentes tipos de vínculos, ¿no? Entre estructura, arquitectura, entre ellas mismas y de coordinación. Y ahora tenemos una vista que representa la unión de estos tres, ¿no? Por ejemplo, selecciona este elemento, este es un vínculo. Se puede dar que es un vínculo, ahí está, ¿no? Elemento vinculado. Esto es otro vínculo y esto es otro vínculo. Ya, hemos creado un archivo para integrar estos tres vínculos. Y lo que podemos ver dentro de la creación de este archivo es que nosotros hemos tenido que representar este vínculo mediante un grupo de plantillas, ¿no? Por ejemplo, ahí está la representación de los patrones basado en cada tipo de sector. La vista que están visualizando es una vista basada en una plantilla. Nosotros hemos aplicado al modelo esa plantilla y el modelo nos está proporcionando la vinculación y la aplicación de plantillas nos muestra cómo está, en ese caso, dividido, sectorizado lo que es el modelo. Entonces, vamos ya entendiendo de que en estos casos de referenciación, vínculo y plantilla hay una relación muy directa, sobre todo entre referenciación y lo que es el tema de vinculación, para poder generar lo que son los modelos.
Y es por eso que les decía que la creación de vínculos, referenciación y plantillas es muy importante para tener este tipo de vistas en la gestión del modelo. Hasta aquí, ¿qué es lo más relevante que ustedes deben tener presente? Ya no hablando de la parte de arriba, sino de la parte de abajo. La parte de abajo, la estructuración ciertamente todavía puede sonar un tema muy, depende de cada profesional, de cada equipo, es algo relativamente variable. El tema de la referenciación es indispensable para poder nosotros generar una buena gestión del modelo. De todas maneras, todo proyecto BIM tiene que ser correctamente referenciado. Eso es lo que necesitamos. Y también, muy importante, las plantillas para poder generar capacidad de respuesta visual. Para nosotros tener presente el tema de plantillas, hay que comprender que las plantillas, ahí existen un grupo de tipos de plantillas, como plantillas de modelado, plantillas de revisión, plantillas de control, plantillas de documentación, plantilla de vinculación, plantilla de coordinación y plantillas de gestión en obra también para lo que viene a ser el seguimiento y control del modelo. Todos estos aspectos son importantes. Ahora vamos a ver el uso del modelo BIM. Lo que les he explicado son criterios, ¿no? Parámetros, matriz de modelado, criterios de modelado, la vinculación que es importante. He mostrado una plantilla donde se integra todo. He mostrado también comentado sobre la vinculación, que son aspectos importantes para la gestión de este modelo. Pero no olvidarnos que lo que nosotros estamos analizando es, bien es cierto, íbamos a integrar el modelo, la idea ahora es el uso del modelo BIM en una sesión de planificación en obra. Y eso depende de haber integrado todo eso y sobre todo el tema de plantillas. Así que para eso tengo un ejemplo y con eso ya vamos dándonos lo importante de esta sesión para nuestro objetivo de la planificación BIM en obra. A ver, un momento, lo voy a proyectar aquí. Mira, esta es una pequeña plantilla de lo que vienen a ser las órdenes de trabajo, ¿no? Que vamos a ir generando. Ahora, para nosotros generar esta orden de trabajo lo vamos a generar a partir de estas tres vistas de control. ¿Ya? Estas dos vistas de apoyo. ¿Cómo nos referenciamos que este ejemplo es el que estamos describiendo dentro de nuestro requerimiento? Primero, por lo siguiente. A ver, aquí, ¿no? Aquí está más grande. Nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Un grupo de vistas y luego también necesitamos vistas de apoyo. Estos son vistas de apoyo. Esas son vistas 3D. Acá está, ¿no? Vistas de apoyo, está bien. Acá está, vistas de apoyo. Ahora, lo que yo voy a mostrar son vistas de apoyo, que son estas dos, y lo que voy a mostrar viene a ser estas vistas de las órdenes de trabajo. Y luego voy a explicar algunos criterios. Estas son las vistas de orden de trabajo. ¿Cómo funciona y por qué digo que es interactivo? Funciona de la siguiente manera. Primero, voy a seleccionar la vista. Vamos a inicializar todo. Inicializar quiere decir vamos a poner todo en cero, ¿ya? Para mi ejemplo. Entonces, estas vistas me ayudan a seleccionar los elementos, ¿no? Un proyecto puede ser muy grande, yo creo vistas preparadas para que una reunión de planificación tenga la información de las vistas de manera fácil de acceso, rápido de edición, y así que cuando dentro de una reunión de planificación me den algunas indicaciones, tenga tenga las vistas de tal manera que la capacidad de asignar las órdenes o información que me brinden puedan ser llevadas rápidamente al modelo B, como por ejemplo. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, y estas son las vistas. Ahorita las vistas que voy a mostrar son esas tres para poder explicarlas, ¿no? Estas vistas están limpias para lo que es este ejercicio. A ver, primero, selecciono estos elementos verticales y voy a asignarle a estas tres columnas cierta información, ¿no? Primero para la planificación, o en este caso para la planificación. Vamos a poner, estas vistas han sido creadas para el día 28 y 9 y 30. Vamos a poner vaciado de concreto, que es el tipo de actividad que vamos a realizar con estos elementos. Viene a ser día 28. Esto tiene que ser el mismo día se hace el vaciado. En el caso de concreto, tenemos el mismo día. Estamos a nivel de plan y por eso ahorita no tenemos información de la ejecución. ¿Qué es lo que acaba de pasar en las vistas? Acaba de generarse cierta representación. En la vista del día 28 tenemos esos elementos que no eran visibles, ahora son visibles. Uno. Dos, esos elementos tienen una apariencia de color rojo. El color rojo, ¿qué es lo que está representando? Está representando la actividad en progreso del día 28.
¿Ok? Ahora continuamos. Vuelvo a seleccionar eh, el encofrado, ¿no? Acá está la vista en 3 dimensiones para lo que vendría a ser el encofrado. Estos elementos del encofrado, lo que voy a hacer ahora es decir día 28, pero en este caso el día de finalización, que es este que está acá abajo, es día 29. Y ahora, qué pasa en las vistas que estamos representando en la parte inferior? Entonces empezamos a ver de que acaba de aparecer en esta vista sobre nuestro elemento de color rojo, que es el concreto, un recubrimiento, podríamos decir, que es el encofrado en sí, de lo que vendría a ser el de color verde, ¿no? Eso es en el día 28. ¿Qué pasó en el día 29? En el día 29 se muestra ese mismo elemento, pero con otra apariencia visual. Esta otra apariencia visual está indicándonos que es una actividad de desencofrado. Y lo que pasa al día siguiente es que el desencofrado aparece porque es una actividad temporal dentro de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces ya tenemos día 28, 29 y 30 dentro de este tipo de ejemplo. Y podríamos ir generando de la misma manera otro tipo o mediante la misma dinámica, generando las horas de trabajo, asignando, y esto va representándose en la parte inferior, ¿no? Día 29, día 29. Y así vamos teniendo la representación de las vistas. Aquí podemos identificar actividad, ¿no? Vaciado de concreto, desencofrado. Y si nosotros vemos aquí ya no está el encofrado. O podríamos, bueno, acá tenemos que hacer aparecer también estos elementos, ¿no? Que se van a representar esto y esto también. Y vamos a asignar día 29 y día 30. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener diferentes tipos de actividades. Acá el color verde es encofrado, el rojo es vaciado y este color transparente y con líneas amarillas viene a ser el desencofrado. Pero el requerimiento que nosotros hemos definido aquí está descrito. Lo que está pasando está descrito aquí y está descrito en el documento técnico, ¿no? ¿Dónde está el documento técnico? A ver, aquí no. Pero también estamos teniendo las tablas de cuantificación. Las tablas de cuantificación son las que se están generando justo por debajo. Tenemos un grupo de tablas del día 28. En el día 28 lo que está pasando viene a ser el encofrado, ¿no? Y acá está por sector, tipo de elemento, en este caso el elemento encofrado vertical, está cuantificándose lo que es, en ese caso, el encofrado vertical. ¿Qué más se está activando? El concreto vertical, ¿no? Encofrado, concreto, y así vamos a tener en este día, por ejemplo. En este día tenemos más actividades. Acá tenemos encofrado también de otro grupo de elementos que hemos asignado. Tenemos desencofrado también, que es de este grupo de actividades. Y tenemos concreto. Tenemos las 3 actividades que se están realizando este día. Entonces, de esta manera vamos teniendo las órdenes de trabajo y también vamos teniendo la representación de los elementos. ¿Ok? Eh, Bien. Aquí, ¿qué es lo que podemos nosotros tener como aspecto importante y hacer el énfasis que hace importante a esta aplicación? Y tenemos otras vistas, ¿no? Por ahí, a ver, no sé si tengo abierto, por acá hay un formato de la representación de lo planificado del ejecutado. Eh, Acá tengo una representación, por ejemplo, en el cual se ha generado una vista para poder etiquetar de manera, por cada tipo de elemento, la cantidad de encofrado vertical. ¿Para qué sirve este tipo de formato? Por ejemplo, este formato se le brinda al planificador y el planificador tiene la representación y empieza a generar la planificación según los sectores de encofrado, ¿no? Los que saben de planificación entienden el tipo de información que necesitan para un proceso de planificación y un punto clave para la planificación es el encofrado. Entonces, este tipo de vista también es un tipo de vista, por ejemplo, preparada. Entonces, todos estos tipos de vistas se van creando para la gestión en obra basado en lo siguiente, ¿no? Basado primero en entender todos los objetivos, basado en definir los requerimientos de manera específica y luego basado en integrar toda la información dentro del modelo. ¿Ok? A ver, antes de cerrar esta parte técnica, voy a compartir.
un formulario para las personas que deseen. Voy a informar en este momento sobre el entrenamiento Bien Campo, que es un entrenamiento que está basado en este tipo de actividades dentro de la gestión Bien en obra. Este proceso que les he compartido el día de hoy es un proceso de trabajo para nosotros, que nosotros desarrollamos para brindar soporte Bien en obra. Este tipo de soporte que nosotros como empresa estamos constantemente explicando, compartiendo y es parte de un proceso de trabajo. ¿Ya? Lo que les voy a explicar, ahí por favor llenen sus datos los que quieran recibir más información del entrenamiento. También llenen sus datos los que no están inscritos, porque primero, este entrenamiento va a empezar el 28 de este mes. Segundo, es que las personas que han entrado a esta sesión, a este webinar, hoy tenemos la sesión de lanzamiento, la parte informativa del entrenamiento, respecto al horario, respecto a algunos detalles importantes de los beneficios que voy a brindar en un momento. Así que las personas que han asistido van a tener cierto beneficio eh, adicional, se podría decir, por inscribirse dentro de este proceso de lanzamiento, que va a durar unos días. Bien, entonces pueden llenar el formulario los que están de acuerdo en lo que he mencionado, ¿no? Recibir la información, por ahí si están interesados también recibir la oferta de lanzamiento y algunos que ya están inscritos también pueden llenar, aunque ya han llenado algunos también anteriores, les voy a enviar el día lunes o martes este documento, ¿no? Eso es lo que les había mencionado el día jueves a los que ingresaron que deben compartirles ese documento con los requerimientos, así que también lo pueden llenar. Así que voy a compartir a todos los que llenen, los que están inscritos, solamente les comparto esta información, y los que no están inscritos les comparto esta información de los requerimientos más nuestro lanzamiento, nuestra oferta, nuestro paquete en este caso del entrenamiento Bincam. Bien, eso quería comentar antes de dar detalles de lo que vendría a ser nuestro entrenamiento.